placer saludarles. En la entrevista del día, como es habitual, tenemos a varios invitados y en esta oportunidad nos acompaña el exministro de Relaciones Exteriores, Heraldo Muñoz, quien está en Antofagasta a propósito de una charla que va a dictar sobre la inserción chilena en el mundo. Queremos agradecerle que nos acompañe en la entrevista del día. Muchas gracias por invitarme. Primero preguntarle justamente, el marco de esta misma charla, ¿cuál es el propósito un poco y a quiénes están convocando, ¿cierto?, para este título bien sugerente respecto a la inserción chilena en el mundo? Bueno, en realidad la reunión será más bien sobre el caso de Chile y Bolivia en La Haya. Podemos hablar de las circunstancias del escenario internacional que se torna cada vez más complejo. Hoy día no hay liderazgo internacional y hay conflictos que conocemos desde Siria hasta, esperemos, las negociaciones de la península de Corea, que son muy peligrosas porque implican nada menos que la posibilidad de una conflagración nuclear. Así que es un mundo cada vez más difícil, donde el liderazgo que existía en el pasado no existe, donde Estados Unidos se ha retirado de tantos tratados internacionales, el tratado para combatir el cambio climático, el Acuerdo de París, el tratado TPP. Estados Unidos pensó que con el TPP, el Tratado Transpacífico, se acababa ese acuerdo de libre comercio, pero resulta que Chile tomó las riendas y nos juntamos en Viña del Mar. Yo llamé a los cancilleres y a los ministros de Comercio, y terminamos aprobando un TPP 11, en vez de con 12 participantes, Estados Unidos fuera, y removimos algunas normas que le interesaban a Estados Unidos de ese tratado, y creo que eso ha sido uno de los grandes logros de nuestra política exterior pasada. Tanto es así que Trump llegó a decir que estaba interesado en ver la posibilidad que lo admitiésemos, y después cambió de parecer de nuevo. Bueno, ya sabemos cómo es el presidente de Estados Unidos. Heraldo, ¿y usted cómo ve al presidente Sebastián Piñera respecto a lo mejor de la gestión hecha, ¿cierto?, en la administración que a usted le tocó y en particular en la cartera que le tocó liderar? ¿Cómo ve? ¿Cuáles son sus expectativas respecto y las señales que ha dado hasta ahora en estos meses de instalación del gobierno, el segundo mandato ya del presidente Sebastián Piñera, en términos de política exterior? Yo creo que ha habido continuidad. No ha habido cambio, no ha habido innovación, y eso creo que es positivo porque creo que durante el gobierno pasado de la presidenta Bachelet, quizás la política exterior llegó a uno de sus mejores momentos en mucho tiempo. Y lo que yo le escuché al presidente Piñera en el mensaje al Congreso Pleno fueron cosas totalmente concordantes con lo que hemos hecho en el pasado. Respecto a La Haya, por cierto, y nunca en materia de soberanía territorial e intereses nacionales ha habido una diferencia entre gobierno y oposición, ha sido una política de Estados. Y en otras materias de política exterior, una continuación. Mencionó la Alianza del Pacífico, la relación con Argentina, la relación con Perú, la relación con Brasil, que nosotros dejamos en un excelente pie. Tanto es así que yo negocié un acuerdo de libre comercio con Argentina que habría sido impensable hace pocos años atrás, y lo firmé. Y ahora le corresponde al presidente Piñera solamente mandarlo al Congreso. Así que, y lo mencionó, parecía que hubiera sido él el que lo hubiera negociado y lo hubiera firmado. Un poco de críticas, de hecho, en su sector, en varios anuncios, no solo a lo mejor en materia, ¿cierto?, de relaciones exteriores, sino también en otros, que parecía ser que el actual presidente tomaba, decía, desde la oposición hoy día, banderas que habrían sido justamente conquistadas o logradas de parte del antes oficialismo, ¿no? Bueno, hubo mucho que se hizo en el pasado y se presentó como nuevo. Y creo que no es generoso el tomar lo que ya está en marcha o lo que se ha hecho y presentarlo como algo nuevo y no reconocer y además criticar tan duramente la administración pasada y decir que aquí se viene a poner a arreglar la casa que estaba desordenada, es decir, que había una suerte de caos. Hay tantas de las proposiciones que ahí están que se hicieron. El presidente habla, por ejemplo, de la igualdad entre las mujeres y los hombres, y dice, y debiera haber mayor presencia de las mujeres en los directorios de empresas públicas y privadas. Bueno, resulta que la presidenta Bachelet se puso la meta de poner 40% de mujeres en las empresas públicas. Eso se logró, pero no hay ninguna mención a que eso ya está hecho.
Y hay algunas otras iniciativas, como el Ministerio de Ciencia, bueno, muchas otras que vienen de atrás y que se mencionaron como algo novedoso, pero creo que hay algunas cosas nuevas, importantes. Creo que la extensión del metro a zonas del sur de Santiago, como La Pintana, una paralela a la principal, a la línea 1 en Santiago. Son ideas del presidente Ricardo Lagos, pero está bien que las haya tomado y que pretende implementarlas. Hay muy buenas intenciones en ese discurso, pero hay poco detalle. Y yo creo que hay otras cosas positivas. No recuerdo así de buenas a primeras, pero hay varias cosas con las cuales yo estaría de acuerdo, porque además queremos ser una oposición constructiva, firme pero constructiva, no una oposición odiosa. Y vamos a estar siempre en lo que le haga bien al país. Heraldo, justamente como ex canciller se le solicita por parte del propio presidente Sebastián Piñera, ¿cierto?, estar muy de cerca y seguir lo que vaya a ocurrir en La Haya en algunos meses más. Algunos hablan de 4 o 8 meses, vamos a conocer finalmente, ¿cierto?, un paso más en lo que ha sido, ¿cierto?, este largo debate que se ha dado finalmente en La Haya por ambos países. ¿Qué tan de cerca lo ha seguido y justamente cuál va a ser la proyección de lo que deberíamos acá esperar? Porque se sigue levantando, ¿cierto?, desde el país vecino la tesis de que en definitiva no hay un acceso al mar, se está solicitando, ¿cierto?, la obligación de negociar, o sea, es lo que podríamos encontrar, ¿verdad?, en el fallo más desfavorable, ¿no? Así es. Bueno, yo he seguido esto y lo sigo porque estuve 4 años dedicado una parte de mi tiempo y una parte significativa al caso de la denominada antes demanda marítima, hoy día obligación de negociar. En primer lugar, todos saben que Bolivia tiene acceso al mar. Y tiene acceso al mar por esta región lo conoce. Por Antofagasta y por Arica. Por Arica, el 81% de la carga que pasa por ese puerto es carga boliviana. En la última década ha aumentado en un 800% el tráfico de carga boliviana por los puertos de Arica y Antofagasta. Y me van a decir entonces que no hay acceso al mar. Hay acceso totalmente. Y quizás si uno pudiera decir retóricamente que Bolivia tiene un puerto, ese puerto se llama Arica, particularmente. Entonces hay acceso al mar. Ahora respecto al caso, nosotros estamos muy tranquilos porque en la objeción preliminar quedó establecido que este no es un caso sobre lo que pretendía Bolivia originalmente, que era un derecho de acceso soberano al mar. La Corte lo dejó de lado y dijo, no, esto es un caso sobre si existe o no una obligación de negociar. Y si existiese esa obligación de negociar, dice la Corte, nosotros no podemos prejuzgar el resultado de esa negociación. Por lo tanto, la soberanía territorial de Chile está plenamente salvaguardada. Todo lo demás son fuegos de artificio de Evo Morales, que sabemos que tiene intereses domésticos y por eso agita este tema para tratar de ganar una nueva reelección, después que perdió en un referéndum que le dijo no a una nueva reelección y tuvo, no sé cómo calificarlo, pero dijo que la Constitución era inconstitucional porque no le permitía seguir. Francamente, bueno, esto tiene una dimensión de política interna en Bolivia y nosotros tenemos que mantenernos en nuestros argumentos jurídicos, históricos, pero también con la dimensión emocional necesaria. Justamente quiero preguntarle eso. ¿Sigue creyendo usted, hoy día que ya no es, cierto, canciller, que efectivamente Chile siempre se mantuvo en esa línea, de la línea jurídica, mientras que Evo la línea de lo emocional, lo comunicacional fue donde lo trabajó muy fuertemente, ganándose la simpatía quizás, cierto, del mundo internacional en algunos aspectos respecto de su demanda? Chile tiene un trabajo aquí, como ex canciller, cierto, Heraldo, que hacer también respecto de sus políticas comunicacionales acompañado de lo jurídico. Puede ser que nuestro argumento sea muy fuerte, pero la simpatía también de esa Corte finalmente, muchos dicen, va a fallar en términos también políticos. Bueno, pero nosotros, después de la objeción preliminar, ya que íbamos a los méritos, al fondo del caso, adoptamos un camino diferente para esa etapa.
y contratamos a un especialista comunicacional como Ascanio Cavallo y a un equipo que empezó a hacer un trabajo ¿Pero se llegó conjuntamente. tarde o su evaluación fue No, positiva de que finalmente se no logra? llegó tarde, llegó en el momento oportuno porque íbamos a entrar al caso de fondo, porque antes habíamos presentado la objeción preliminar. Y constituimos un grupo de historiadores dirigidos por Joaquín Fermandois, un historiador de la Universidad Católica muy prestigiado, y con varios premios nacionales de historia, de hecho. Y preparamos entonces una estrategia comunicacional histórica. Llegamos a establecer lo siguiente. Hicimos un análisis de todo lo que había aparecido sobre Chile y Bolivia en los medios internacionales. Electrónicos, televisión, papel, etc. El 80% había aparecido en Bolivia y en Chile. La mayor parte había aparecido en Chile. Algo en Argentina, algo en España, algo en Estados Unidos, casi nada en Perú. De modo que ganarse a la opinión pública internacional fue un mito comprado por la opinión pública chilena y por los medios de comunicación chilenos, porque la evidencia es totalmente contraria. Y luego yo creo que Evo Morales fue perdiendo apoyo cada vez más al atacar a la oposición, al atacar al periodismo, al decir que los periodistas chilenos son todos espías, al tratar de, al tratar y conseguir seguir adelante porque el Tribunal Constitucional le otorgó la posibilidad de seguir adelante y además la desfachatez de ir a la OEA, a la cual ha atacado permanentemente para decir que él tenía derecho Entonces con eso podríamos a situarnos repostularse. con un mejor posicionamiento. Es decir, Entonces, ellos ahora en están términos... bastante desprestigiados en la arena internacional hoy día. De modo que los jueces, claro. Porque usted considera que es un fallo político también, ¿no? No solamente Claro, jurídico. los jueces no emiten juicios solamente jurídicos, y emiten juicios también con consideraciones jurídicas. Pero por eso que nosotros dijimos lo siguiente en los alegatos orales, y si recordarán los que lo vieron. Como Bolivia siempre ha pretendido una franja de territorio, preferentemente al sur de la línea de la Concordia con Perú, nosotros dijimos, si ustedes creen, señores jueces, que estos son terrenos baldíos, que no hay gente, que no hay historia, que no hay pueblos que viven ahí, que son chilenos, que no hay trabajo, que no hay sentimientos, que no hay identidad, o simplemente creen que, bueno, si hay acuerdo, los sacamos y los metemos en un campo de refugiados, o les decimos, a partir de ahora ustedes pasan a ser bolivianos y no chilenos, por favor. También hay una dimensión humanitaria, sentimental, emocional, en el caso de Chile. Y Chile no va a aceptar una negociación que afecte a la población chilena. Y Chile, por cierto, no va a aceptar que se viole el Tratado de 1904, que estableció de manera perpetua, dice el tratado, las fronteras entre los dos países. Chile no va a ceder 1 centímetro cuadrado de su soberanía territorial. Y eso tiene que quedarle claro a Bolivia. Y se lo hemos dicho en varios tonos. Ahora, en el escenario más desfavorable y que la Corte finalmente falle y diga que estamos en la obligación de negociar, ¿cómo se repone también un país de eso cuando ya se dice que perdimos desde el minuto en que nos sientan en La Haya? Segundo, si nos obligan a negociar sería como... Bueno, eso querría decir que entonces Bolivia perdió desde el momento en que nosotros sentamos a Bolivia en la demanda sobre el río Silala, porque nosotros demandamos a Bolivia por el caso del río Silala, que ellos decían que nos iban a demandar, nos amenazaron con un bravuconadas, y nosotros hicimos un trabajo tranquilo, reservado, con apoyo científico. Fuimos al Silala calladamente con los científicos, ellos nos dijeron, ustedes tienen razón, y los demandamos. Ni siquiera sabían durante las primeras 48 horas de lo que estaban pasando, no atinaban a reaccionar siquiera. Entonces querría decir, si uno sienta a otro país, ya ganó. No, eso significa que se inicia un proceso, y eso puede tener distintas salidas. En el caso de la obligación de negociar, es muy distinto a lo de Perú, porque en el caso de Perú había
una controversia sobre el límite marítimo, ¿verdad? Aquí no hay controversia sobre ningún límite. Aquí hay una invención jurídica, que es esto de la obligación de negociar, que en el peor de los casos puede significar que se sienta un delegado boliviano y un delegado chileno y dicen, ok, vamos a negociar. ¿Qué me ofrece usted? Y Bolivia nunca ha estado dispuesto a ofrecer nada, porque no ha podido ofrecer nada. Porque Charaña, 1975-78, fue una negociación donde se estuvo dispuesto a cederle una franja al norte de Arica, y eso fracasó porque partió con la idea del intercambio de territorio. De hecho, Chile flexibilizó su posición porque era la proyección marítima. Dijo, ok, no les pido la proyección marítima, deme el equivalente al territorio que yo les voy a pasar. Y en esa tesis que algunos plantearon, de hecho el senador Alejandro Guillier recordó a varios otros Claro, expresidentes de negociar algo por algo, ¿no? Exacto, pero eso falló. Y no se puede decir eso en medio de una negociación. Eso no corresponde, no fue prudente esa declaración. Pero el punto es que Banzer, que era el presidente, el dictador boliviano de la época, no tuvo la fuerza para el intercambio de territorio, para el canje de territorio. ¿Sí? Por lo tanto, a futuro... Pero no es una tesis que hoy día se podría levantar a futuro, si se fuera en esa proyección de obligación de negociar. Ahora menos que antes, porque Banzer tenía todo el control. Evo Morales tiene una posición ahora un poco más vigorosa. Eso no tiene ningún destino. El único destino es la integración. El único destino es mirar al siglo XXI y ver cómo Bolivia y Chile pueden tener integración turística, integración energética, integración en todos los ámbitos posibles, ciertamente económica, y mirar el siglo XXI que se nos viene encima, con un mundo digital que va hacia la inteligencia artificial, digamos. Entonces, y nosotros estamos hablando del siglo XIX en vez del siglo XXI, ¿no? Entonces, mi respuesta sería integrémonos, ¿no? Pero la integración pasaría por qué tipo de acuerdos o cambios, seguro. Bueno, pero habría que pensar, digamos, en las cosas que hemos estado haciendo, algunas de ellas reservadamente. Fíjese que estamos dándole cooperación a Bolivia en el ámbito médico. Yo me sentí muy orgulloso de celebrar mis últimos días de mandato como canciller los 10 años de cooperación del Hospital Ezequiel González Cortés con el Hospital del Niño de la Paz. 10 años de cooperación y de haber financiado una fundación chilena que se llama Nuestros Hijos para ayudar a niños bolivianos enfermos de cáncer, de familias que no tienen recursos y que preferentemente fueran de fuera de la capital, como se hace en Chile esta fundación y lo ha hecho muy bien. Entonces, ese tipo de cosas de cooperación, de tener una aerolínea que hace vuelos desde Bolivia hacia Chile, que se autorizó hace como unos 6, 7 meses atrás, de tener estudiantes bolivianos estudiando incluso con becas del gobierno de Chile, el incrementar negocios, como se ha incrementado, eso de manera silenciosa. Hay una integración invisible entre Chile y Bolivia que debiéramos visibilizar, que debiéramos abrir mucho más y eso le daría progreso a Bolivia y a Chile. Quiero dejar el tema internacional y llevarlo al plano ya político. Heraldo, por estos días, ¿cierto? Está además en la disputa de elecciones internas dentro del Partido por la Democracia. ¿Cuál es la impronta que buscaría, ¿cierto?, en un futuro poder darle justamente a un partido y dentro de una alicaída, dicen hoy, ex nueva mayoría respecto de cada uno de sus conglomerados? ¿Qué podría ofrecer hoy día el PPD en esta línea que usted quiere buscar como presidencia? Bueno, yo soy candidato efectivamente a la presidencia del Partido por la Democracia. Creo que traigo una experiencia significativa. Muchos conocen que he sido canciller durante 4 años, que he sido subsecretario general de Naciones Unidas, que fui ministro de Ricardo Lagos y subsecretario y embajador. Pero no es eso lo importante para mí. Yo traigo una visión desde la base, porque yo nací y crecí en Estación Central, un barrio
modesto y bravo en Santiago y tuve que ascender gracias a la meritocracia, gracias a una educación pública gratuita. Nadie me hizo un favor, yo no tuve ningún padrino y todo lo que obtuve lo obtuve por el esfuerzo y quisiera que otros tuvieran la misma oportunidad que yo tuve. Y el Partido por la Democracia debiera entonces no ser un grupo de tendencias, de lotes, sino que un partido mucho más abierto, mucho más unido, un partido que discute ideas, que propone. Hay quienes decían que haber izquierdizado un poco el partido también le había hecho un poco de daño. Bueno, eso fue una distorsión de una entrevista que hice donde dije que no había sido bueno para el partido el haber tratado de ser más izquierdista que los partidos de izquierda tradicional, que es bien distinto a decir que se izquierdizó. ¿Por qué? Porque perdimos la posibilidad que este partido atrajera a progresistas de origen cristiano, de origen laico, a feministas, a ecologistas, a socialdemócratas, a liberales, a izquierdistas, pero siempre con una visión progresista. Y eso creo que lo perdimos en un momento cuando nos empezamos a volcar mucho a la competencia interna en vez de escuchar a la gente. Yo quiero recuperar la confianza de la gente, hablar de crecimiento económico, hablar de más y mejor empleo, hablar de seguridad ciudadana. ¿Cómo no vamos a poner nosotros propuestas sobre seguridad ciudadana cuando en unas poblaciones que yo he visitado la gente cierra sus puertas a las 7 de la tarde porque salen los narcotraficantes y empiezan las balaceras? Entonces tenemos que tener capacidad de propuesta y creo yo tener propuestas. Tenemos que atacar el problema muy tempranamente en la juventud para que los jóvenes no entren a la droga y luego al delito, porque cuando ya entran es difícil recuperarlos y no basta solo con tener más carabineros en la calle. Tenemos que atacar el problema de las AFPs y de estas pensiones de hambre. Y gracias al movimiento de las mujeres se ha descubierto por parte de algunos que hay discriminación contra las mujeres en las ISAPRES. Y el ministro dijo primero, bueno, le vamos a cobrar más a los hombres. Bueno, menos mal que ahora están pensando en que le van a cobrar algo a las AFPs que están ganando millonadas. Ese es el rol un poco que quiere tener de ahora en adelante, entonces, ya habiendo responder a la ciudadanía, estar cerca de la gente, adelantarse al futuro, eso es lo que quiero, y cero tolerancia a la falta de probidad. Y eso es parte también de mi compromiso. Pero dentro del mismo sector, porque hoy día yo lo decía, una ex nueva mayoría, una centro izquierda un poco alicaída, y muchos que nos dicen que todavía no se logra rearmar, ¿cierto?, la oposición en el fondo para cumplir también su rol de oposición a este gobierno. ¿Cuál sería el aporte hoy día del PP dentro de ese conglomerado si es que todavía se busca rearmar un bloque político, ¿cierto?, de centro izquierda luego de la derrota? Se va a tener que rearmar. Y yo he conversado con alguna gente que cree que hay condiciones para una coordinación que eventualmente termine en una alianza electoral, porque vienen de aquí a menos de 2 años, claro, elecciones municipales, es decir, de concejales, de alcaldes, de cores, de gobernadores regionales, y eso significa que tenemos la obligación de una unidad muy amplia de toda la oposición. Y con cierta autonomía de esta nueva oposición respecto de la figura o de lo que queda, ¿cierto?, de Michelle Bachelet y su legado, porque mucho se habla, yo hacía alusión antes de la entrevista, de hecho, a esta reunión de los exministros de Bachelet, sí, que parecía ser que la expresidenta también quiere ocupar un rol protagónico de oposición y algunos de sus exministros mejor evaluados, ese es su caso, perfilarlos como posibles presidenciables el día de mañana o buscar que en ustedes recaiga, yo decía de Pacheco, de la exministra de la Mujer, ¿cierto?, también de Cernamej, y algunos otros, la propia exministra Narváez, ¿no? Serían algunos de los que están tratando de rearmar desde el sector de la oposición. ¿Están invitados a ese rol hoy día justamente a tener lo que hoy día parece haber quedado carente, pero con autonomía o con un seguimiento de lo que ha sido, ¿cierto, Bachelet? No hay ningún plan por parte de la presidenta Bachelet, ni de su fundación, ni de lo que fuimos exministros, para que juguemos un papel corporativo, digamos.
son los partidos políticos los que tienen que jugar un papel en el próximo periodo. La presidenta Bachelet tiene todo el derecho a hablar cuando ella estime conveniente, pero lo que yo sé es que ella va a viajar mucho porque tiene varios compromisos internacionales. De hecho, en unas pocas semanas más vamos a estar juntos en un evento donde ella fue invitada y yo fui invitado. Así que sé que no va a tener tiempo para jugar un papel como el que se le atribuye por parte de algunos analistas. Entonces, ¿recae en ustedes esa responsabilidad del legado de Bachelet o es la autonomía? No recae en los exministros. Los exministros fuimos al pasado. Hicimos nuestro trabajo, creo que tenemos el derecho a defender los tremendos logros. Yo me siento orgulloso de haber empujado las áreas marinas protegidas más grandes de la historia de Chile, 1.400.000 kilómetros cuadrados, y eso fue algo que lideré desde la Cancillería conjuntamente con otros ministerios, el haber tenido la ley del voto de los chilenos en el exterior, la ley de modernización de la Cancillería, bueno, de haber concurrido a la paz en Colombia, de haber mejorado las relaciones con Perú, bueno, sería largo enumerarlo. Tengo todo el derecho a defender eso y a que mis colegas hagan lo mismo con lo suyo. Pero eso es una cosa y otra es decir, nos vamos a quedar como un equipo para actuar juntos. No, eso no va a existir. Eso ya pasó. Ahora tendrán que haber nuevos liderazgos, los partidos tendrán que asumir sus responsabilidades. Son otros tiempos y hay que acostumbrarse a que hay otros en el gobierno. Pero usted ve posibilidades presidenciables en usted cuando dicen de la encuesta académica, lo calificaron siempre con una alta aprobación ciudadana. Bueno, ¿es posible un camino desde el mismo PPD incluso? Bueno, pero mire, lo de la encuesta académica, que claro, me deja satisfecho porque aparezco como el segundo mejor evaluado a nivel nacional después del alcalde de Las Condes. Es un momento, eso puede cambiar y hoy día yo soy candidato a ser presidente del Partido por la Democracia. No tengo en mis planes ser candidato a ser presidente de Chile. En 3 años más se podrá hablar de quién está mejor posicionado dentro de la oposición y pueden haber muchos interesados para hacerlo. Hoy día mi papel es aspirar a conducir el Partido por la Democracia a un mejor rol, un rol donde las regiones tengan un papel fundamental porque basta del centralismo en los partidos y en el país, porque todo se hace con dedazos desde Santiago hacia las regiones. Entonces yo quiero una regionalización en serio, una descentralización en serio, y voy a hacer todo lo posible dentro del Partido por la Democracia para empujar ese tema a nivel público, de modo que se invierta más en las regiones. Ley de rentas regionales, por ejemplo, impuestos regionales, que era lo que quedó pendiente del anterior mandato. Esa es una posibilidad que yo creo que es muy positiva. Los países que han avanzado más son los que tienen no solo la posibilidad de elegir a sus autoridades regionales, sino que también tienen presupuesto. De modo que invertir en las regiones, esa posibilidad de una ley de tributación regional, me parece que es no solo posible, sino que es una discusión altamente necesaria y lamentablemente no estuvo en el discurso del presidente Piñera, pero creo que si nos ponemos todos de acuerdo, ya que él llama a la política de acuerdos, nos pega un palo, pero después llama a los acuerdos, bueno, ¿por qué no pensar en una regionalización en serio? Muchísimas gracias por habernos acompañado en la entrevista del día. Muchas gracias a ustedes. Gracias a ustedes también por seguir diariamente nuestras entrevistas. Estuvo con nosotros entonces el ex canciller Heraldo Muñoz acompañándonos acá en Antofagasta Televisión. Nos reencontramos.